Pablo. Pablo estaba absorto con hacer eso. No pensaba en otra cosa, estaba enfocado en eso. Lo hacía cuando era un fariseo, pero al conocer, al abrir sus ojos a la maravilla del Evangelio, Pablo ahora está, bueno, como dice él mismo, ya no vive él, ha dejado de vivir para que Cristo viva en él. Es tremendo lo que... Y nuestra tarea como iglesia, hablando de la iglesia universal, ¿no? Como cristianos, eh, es justamente esa, la de predicar la palabra. Predica la palabra, es eso lo que la mayor tarea. No hay otra tarea más clara y más excelente que pueda hacer la iglesia en este mundo. Eh, amén por el anhelo del cielo, por el anhelo de poder, como cantábamos, abrazar a mi Salvador. Amén por eso. Pero mientras tanto, predica la palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque es una lucha, es una batalla poner en alto la verdad de Dios, la verdad de su palabra en un mundo de tanta confusión y de tanta enemistad contra la palabra de Dios. El hombre en su naturaleza, en su condición caída, no quiere y no puede obedecer a Dios. No quiere. Odia con todo su corazón. Odia las cosas de Dios y no puede. No puede. Esa tarea de la iglesia, de predicar la palabra, el Señor la afirmó y le dejó a sus discípulos, le dijo en Mateo 28, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Al final de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense lo que Jesús les dice a sus discípulos, últimas palabras antes de la ascensión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto es, nosotros lo conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Algunos autores, haciendo un juego de palabras, llaman esto la Gran Omisión para la iglesia, porque de alguna manera la iglesia, y más en la actualidad, de alguna manera ha omitido y ha fracasado, humanamente hablando, en llevar el Evangelio. Obviamente, decir que es la gran omisión es ponerlo desde el punto de vista, como dije recién, humano. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, nuestra humanidad tan afanada por el éxito, tan afanada por el pragmatismo, lo que sirve, lo que resulta, tan afanada por las estadísticas, obviamente esta gran comisión ha fracasado humanamente. Viendo el número de asistentes en nuestra o en cualquier iglesia de sana doctrina, uno podría decir, esto es un fracaso, humanamente hablando. Y uno lo ve así y dice, es más, hacemos comparaciones, somos así, de compararnos y hacer comparaciones, no, porque conozco la iglesia de fulano de tal que tiene no sé cuántas, y hacemos esas comparaciones, o hacemos la triste comparación de actividades, diferentes actividades del mundo, y decimos, bueno, humanamente hablando, la iglesia en su gran comisión ha fracasado. Pero si uno hace un panorama rápido de la historia de la iglesia y pusiera el foco en que es Dios quien obra realmente, de principio a fin, en el sostenimiento, en el crecimiento, en la fortaleza de la iglesia, uno vería que la gran comisión se está cumpliendo al pie de la letra. La gran comisión se cumple al pie de la letra, no hay fracaso. Es llevada adelante por seres falibles, por pecadores, que con sus más, que con sus menos, lo hacen y llevan adelante el Evangelio. ¿Por qué? Porque primeramente estas personas falibles, los hijos de Dios,
la iglesia de Cristo, ha sido llamada de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel, justamente, que los llamó de esas tinieblas. Y Hechos es justamente uno de los temas principales, es dejar evidencia de cómo Dios, en su soberanía, es quien guía a sus hijos para hacer este testimonio del Cristo resucitado, por medio, como de la predicación de la palabra, no por otro medio. No existe otro medio de la forma que podamos dar a conocer. Tu testimonio puede ser muy hermoso, pero ¿sabes qué? Tenés que predicar la palabra. Tenés que hablar acerca de Cristo, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es Pablo, uno de esos escogidos por Dios desde el capítulo 9 de Hechos, quien ha realizado esta obra en esta iglesia primitiva. Él ha viajado por un montón de lugares, lo hemos visto. Desde el capítulo 9 en adelante podés ver a Pablo haciendo esto, enfocado en esto, predicando el Evangelio al mundo judío, también al mundo gentil. Tenía claro que ahora su vida ya no era valiosa para él mismo. Pablo predicaba el Evangelio y arriesgaba su vida porque sabía que su vida no era de él, era del Señor, era un esclavo del Señor. Así daba a conocer a judíos, a gentiles, a reyes, a príncipes, a gobernantes, a fariseos, a saduceos, no importaba, Pablo lo hacía. ¿Por qué? Porque sabía que en cada lugar iba a tener no solo la oportunidad de predicar a Cristo, sino de vivirlo a través de los sufrimientos. ¿Sí? Pablo predica la palabra. Pablo hace esta tarea. Es una falacia y es una gran mentira a la luz de la vida de Pablo pensar que en el mundo, en este mundo podemos esperar el éxito. El cristiano no puede esperar eso. El cristiano no puede esperar vidas exitosas, esas frases de que tus sueños se van a cumplir. No podés esperar eso. No podés esperar eso. No podés esperar una vida llena de bendiciones, de prosperidad, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Recién José nos traía a la memoria una persona que fue fiel y peleó la batalla de la fe. Posiblemente esperaba la sanidad de su cuerpo, pero Dios le dio algo mucho mejor. Está abrazando a su Salvador, a su Señor. Y Pablo también, él estaba llamado a ser un testigo de esa forma, testigo enfocado en el Evangelio, testigo que no hablaba de otra cosa que no fuera el Señor Jesucristo y su obra. Por eso con celo Pablo defendía su fe, sea cual sea las circunstancias que tuviera que pasar. Leemos en Hechos capítulo 22, donde dejamos la última vez, versículo 22. Pablo viene haciendo una defensa delante de los judíos, habla de su testimonio, de lo que era su vida y de lo que es ahora su vida a la luz del Evangelio y lo que ha sido llamado a ser, ha sido llamado a ser apóstol a los gentiles. Y dice el versículo 22 que le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto,
fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nuestro Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que has tenido sobre tus hijos, sobre tu iglesia, de rescatarlos de tinieblas y abrirle los ojos para ver las maravillas del Evangelio. Es nuestro clamor en esta mañana que así lo hagas con aquellos que no te conocen, Señor, que ellos puedan ver a Cristo, Señor, que ellos puedan ver nuestro mayor tesoro. Y para tu iglesia, Padre, rogamos para cada uno de nosotros, santifícanos por medio de tu palabra. Que tu palabra nos reenfoque a esforzarnos por la tarea principal que tenemos como iglesia, que es anunciar a Cristo, ser testigos del Cristo resucitado, Señor. Rogamos, ayúdanos, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, y con hilación a lo que veníamos viendo, vemos el arresto de un ciudadano romano. Este es nuestro primer encabezado, porque Pablo acá, principalmente, y si lo notan y si lo marcan en sus Biblias, se repite una y otra vez ciudadano romano, ciudadano romano, ciudadano romano. Lucas quiere hacer un énfasis en que en esta porción del 22 al 29, el tema es la ciudadanía romana de Pablo. No como tema en sí, pero sí es un factor determinante delante de este tribuno, de Claudio Lisias. Entonces Pablo, arrestado en Jerusalén, recuerden, se genera este tumulto por los mismos representantes del Sanedrín. El Imperio Romano, con el tribuno, aplaca al pueblo, logra arrebatarle a Pablo de sus manos. La agitación sigue, la situación es muy candente,
y en primera instancia Claudio Lisias, acompañado de los de los centuriones y de los soldados, lo que va a hacer es tratar de recabar información acerca de por qué está pasando, quién es este Pablo y por qué causa está pasando todo lo que está pasando alrededor de este hombre. Eso es lo que vimos de alguna manera desde el versículo 1 al 21 la semana pasada. Y después vemos a Pablo defendiéndose, una defensa que si bien es ante los judíos, de alguna manera pudo haber dado respuesta a los romanos acerca de estas preguntas. ¿Quién es este hombre y por qué causa está pasando lo que está pasando? ¿Quién era él? ¿Dónde estaba su formación? ¿Por qué su renombre entre los fariseos? Pero principalmente cómo Dios lo había escogido para salvarlo en primer lugar y después para hacerlo un testigo suyo, para identificarse con los cristianos a través del bautismo y para ser apóstol a los gentiles. La intención del pueblo de eliminar a Pablo ya está entonces latente, está ahí. Ellos quieren matar a Pablo y eso es lo que versículo 22 vuelven a sugerir y dicen, oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva, queremos que este hombre muera, queremos que sea condenado y sea muerto. Eso es lo que quiere esta gente. O sea que la confusión, el alboroto, el grito de la gente continúa. Y entonces se decide realizar este interrogatorio por medio de una tortura. Las personas eran azotadas hasta el punto de casi morir, y esto ya lo conocemos a través de los evangelios. Hicieron esto con nuestro Señor Jesucristo, y acá Pablo iba a ser azotado. Era un método de interrogación, pero también era un método de castigo, y uno podía terminar o muerto o lisiado de por vida. Imagínense la cantidad de golpes y la forma en que se golpeaba a la gente para sacar la información. Tremendo. Entonces, versículo 25 dice, pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Permite la ley que tienen ustedes, los romanos, azotar a alguien, a un ciudadano romano, antes de ser juzgado? Eso es lo que Pablo acá, cuando dice que lo ataron con correas, Pablo está literalmente ya preparadito para ser azotado, está estirado. A las personas se las estiraba bien para que el dolor fuera aún mayor, para que el daño en el cuerpo fuera aún mayor. Pablo estaba estirado de esa forma y estaba a punto de ser azotado y hace esta pregunta. Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. La pregunta que Pablo hace da a entender de que Pablo insinúa de que es ciudadano romano. Él no dice directamente, soy un ciudadano romano y se está defendiendo. Él pregunta, él dice, la ley de ustedes, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? No está diciendo que yo soy un ciudadano romano, pero lo insinúa. Y por eso el versículo 26 nos dice que el centurión oyó esto y fue y dio aviso al tribuno. No hay una afirmación, pero hay dudas en esta gente, en este centurión. Y entonces Pablo, insinuando esto, no está apelando ni está afirmando. Y de hecho vemos en el versículo 27 que las dudas siguen, porque de nuevo vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? O sea, ya ahí sí le preguntó directamente, ¿eres tú ciudadano romano? Sí, ahí sí, le dijo Pablo, sí. La ley romana permitía este tipo de actos a esclavos, a personas no romanas e incluso a romanos con el debido proceso. Se podía hacer. Pero acá no había proceso, no había condena, no había juicio, no había nada de esto y entonces Pablo pregunta, ¿por qué sin un proceso o un juicio previo
podía llegarse a esta instancia. ¿Por qué? Y a mí me surgió la pregunta, ¿por qué Pablo no hizo esto antes? ¿Por qué no reveló su condición de ciudadano romano cuando empezó todo este lío? Y podría haberse ahorrado un montón de cosas. ¿Por qué Pablo justo ahora? ¿Por qué no lo hizo cuando fue arrestado incluso por Claudio Lisias, cuando lo estaban golpeando los judíos? ¿Recuerdan? Capítulo 22, 31 y 32, ahí lo estaban golpeando hasta la muerte. ¿Y por qué? Bueno, el texto no nos dice nada, pero la mayoría de los comentaristas, y es muy interesante, coinciden en decir que, dado el contexto que hemos leído, el contexto de arresto, el contexto judío, la aparición de los romanos, el tribuno, el centurión, etc., buscan ver que esta defensa ante los judíos, proclamar o presentar una situación así de que, bueno, yo soy ciudadano romano, no solamente hubiera incrementado la furia de sus opositores, porque obviamente este que está predicando a Cristo entre los gentiles, ahora dice que es ciudadano romano, entonces hay que eliminarlo porque realmente es una peste. No solamente eso, sino que Pablo también hubiera dado como la impresión de separarse de los judíos y decir, yo soy ciudadano romano. O sea, me estoy separando de mi pueblo. Y eso está lejos de ser el sentimiento de Pablo. Pablo no quería esto. Incluso le dice, cuando escribe a los romanos, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Pablo quería eso de su pueblo. Pablo quería anunciar nuevamente al Mesías. Ese era su deseo. Dice en Romanos 11 que él es apóstol a los gentiles y que él honra su ministerio, pero Pablo no dejaba de predicar a Cristo, menos a los de su nación. Él quería, era el anhelo de su corazón. Por eso no dejaba de hacerlo. De ahí que la afirmación, versículos 27 y 28, lo hace en un ámbito privado, no lo hace delante de los judíos, lo hace delante del tribuno. Versículo 28, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y acá también podemos ver a Pablo no haciendo un juego de escalas sociales, ¿sí? Pero sí dejando en claro de que su ciudadanía era más importante que la del tribuno. El tribuno tuvo que pagar por la ciudadanía. Pablo era ciudadano de nacimiento. Y entonces el versículo 29 describe el desenlace de esta situación, ¿no? Porque Pablo obviamente ya no podía ser tratado. Dice así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Su condición de ciudadano romano entonces va a requerir un trato diferente. Pablo ya no podía ser tratado de la misma manera como un judío cualquiera, independientemente del delito que fuera. Ya era un ciudadano romano y el centurión sabe que ahora no va a poder examinar a Pablo por medio de la tortura. Y también el tribuno, Claudio Lisias, se da cuenta y entra en temor por el solo hecho de haberlo atado. No vamos a entrar en detalle de las leyes romanas, pero es muy interesante cómo dentro de las leyes romanas atar a un ciudadano romano, o sea, a un par, era muy grave para, en este caso, para Claudio Lisias. Y Pablo, como dijimos, no estaba jugando a un juego social, a ver si soy más importante, pero sí hizo valer sus privilegios legales. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Posiblemente para lograr la libertad, posiblemente para mostrar de que no ha infringido ninguna ley, ni judía ni romana, pero sí con claridad para continuar predicando el Evangelio. Eso era lo que quería hacer Pablo, seguir predicando el Evangelio, y es lo que va a seguir haciendo. Pero por otra parte, Claudio Lisias, el tribuno, no solo se le puede acusar de esta ley de atar a un ciudadano romano, sino que había abusado de un ciudadano romano de estatus superior.
alguien que tenía desde su nacimiento la ciudadanía romana. De ahí que el versículo 30 nos da pie al segundo encabezado, que es el valor de Pablo ante el concilio. Porque decimos que da pie porque, recuerden, el tribuno todavía tiene dudas. El tribuno quería saber la causa por la cual lo acusaban los judíos. Y eso nos dice ahí el versículo 30. Es algo que no se ha resuelto, es algo que el tribuno no sabe, y para esto de nuevo mandó venir a todo el concilio, para que de nuevo debatieran con Pablo. Es como que van y vienen, siguen dando vueltas la burocracia humana para tratar de sacar información de quién es Pablo y qué ha hecho. Y en todo el contexto del pasaje, el rol de Claudio Lisias va a empezar a cobrar mayor importancia. Y no ha perdido su importancia, porque acá lo que Claudio hace es entregarlo a los judíos no a su jurisdicción o no a un juicio, sino simplemente a una reunión preliminar, algo informal. Esto no es nada oficial, pero Claudio quiere saber los motivos y usa cualquier medio para saber los motivos. Entonces Pablo lo vemos por la providencia de Dios preservado, su vida es preservada a través de estos incrédulos, de estos paganos. Y Pablo en primer lugar se va a parar con valor frente al Sanedrín, frente al concilio. Por eso dice mirando fijamente al concilio. Pablo no estaba acá desafiando, no se estaba parando y desafiando al concilio, todo lo contrario. Ahí vemos un hombre que no tiene temor, sabiendo que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha escogido, que Dios le ha venido anunciando acerca de los sufrimientos, pero que le ha asegurado siempre su presencia. Pablo tenía en claro eso, y esa es la confianza en la vida del apóstol. Tal es así que puede decirle ahí a los oyentes con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo acá hace 3 afirmaciones muy claras, que ha vivido en primer lugar ante Dios, es decir, su vida estaba conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, ante Dios. En segundo lugar, ha vivido con una clara conciencia, perfectamente, es literal, con una autoconciencia que resultaba del comportamiento que él tenía. Sus pensamientos, su palabra, sus obras estaban en consistencia con lo que Dios decía en su palabra. Él vivía con una clara conciencia y tranquilo delante de Dios. Él seguía las leyes de Dios. Él había vivido, como dice en Filipenses capítulo 3, de nuevo, Filipenses capítulo 3, en cuanto a la justicia basada en la ley, él era irreprensible. Él era alguien impecable delante de los fariseos. Entonces Pablo le dice eso a sus varones hermanos. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, y esa es la tercera parte, hasta el día de hoy. Le añade un elemento temporal, de que en toda su vida, el estándar de su vida era la ley de Dios. Él estaba ajustado a eso, era su comportamiento. De nuevo, Pablo se está defendiendo a él mismo y está defendiendo a la iglesia de las acusaciones de que los cristianos predicaban en contra del pueblo de Israel, en contra de las leyes y en contra del templo. Y entonces le dice, varones hermanos, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ustedes saben cómo me he manejado. Y entonces Pablo se presenta inocente. Y esto enfurece, versículo 2 y 3, a sus oyentes. El sumo sacerdote ordenó que lo golpearan. Acá Pablo no es culpable. Bueno, la ley de Moisés no declaraba culpable a alguien hasta que se demostrara lo contrario, así como siempre se escucha. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Y Pablo todavía no ha sido, no ha ocurrido todavía la demostración de su culpabilidad. Y entonces el golpe que le dan
Y lo que va a decir Pablo, versículo 3, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. Pablo está acusando al sumo sacerdote Ananías de no atenerse al principio de imparcialidad. Ananías está ya juzgándolo con ese golpe. Está incluso siendo hipócrita por anular la ley misma. Eso le dice Pablo. ¿Eres juez y quebrantas la ley? Eso le está diciendo. Es una pared blanqueada, le dice. Muy interesante la imagen. ¿Por qué? Porque las paredes en aquella época se caían a pedazos. Bueno, pasa también hoy. Las paredes se arruinaban y se caían a pedazos y eran blanqueadas con cal para mostrar una mejor imagen. Eso le dice Pablo a Ananías. Tu sistema religioso, tu juicio y esta cosa conforme a la ley se está cayendo a pedazos. Es una pared blanqueada tu vida. Y entonces es una acusación grave que Pablo le hace al sumo sacerdote. Versículo 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, insultas. Esa es literalmente la palabra. No es solamente una injuria o un hablar mal de alguien, se tomaba como un insulto grave lo que Pablo hizo. Pero entonces, versículo 5, Pablo le dice que no sabía que el que hablaba era el sumo sacerdote. Y acá hay un montón de discusión alrededor por qué Pablo dice no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote era el que presidía las reuniones regulares del Sanedrín y obviamente alguien lo identifica en una reunión así. Alguien sabe quién es. Pero acá hay diferentes discusiones. Pablo no reconoció de dónde venía esa dirección de los golpes o ese mandato de golpearlo a él, o quizá hablaba irónicamente, como si dijera que pensaba que este era sumo sacerdote, pero se está manejando de esta forma, y entonces realmente un sumo sacerdote se maneja de esta forma. Bueno, hay mucha discusión acerca de realmente qué quiso decir, pero en el contexto y en la cita que Pablo hace de Éxodo 22, 28, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, es muy interesante, no lo vamos a buscar, pero es interesante que en Éxodo 22, 28 y su contexto está hablando justamente del gobernante de Israel, que se tenía que manejar con justicia, que se tenía que manejar conforme a la ley y conforme a las escrituras. Y entonces acá Pablo no reconoce al sumo sacerdote como tal porque realmente no se estaba comportando como tal. Ese es quizá el sentido más claro. El gobernante del pueblo de Dios merece que se le hable con respeto, pero Pablo está siendo no irónico, pero de alguna manera está poniendo en tela de juicio realmente cómo se estaba comportando este sumo sacerdote. No sabía. ¿Por qué? Porque no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y los que están escuchando reconocen en Éxodo 22 cómo debería ser el comportamiento de un príncipe del pueblo de Dios. El sumo sacerdote como tal, el versículo 4 dice sumo sacerdote de Dios, debería ser alguien que se maneja de otra forma, no haciendo lo que hizo, mandando a golpear y quebrantando la ley de esa forma. Y entonces Pablo va a afirmar esto y lejos de ser una disculpa por un error, lo que Pablo hace es una crítica al sumo sacerdote, muy directa. ¿Por qué? Porque su comportamiento es irreconocible delante de Dios. Este sumo sacerdote y todos los que lo rodeaban no estaban actuando con justicia. Y Pablo, sea cual sea el sentido de la respuesta real de Pablo, él sabía que de estos judíos no podía esperar justicia, no podía esperar que se manejaran correctamente.
Y entonces, finalmente vemos una nueva defensa de Pablo, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Lo vemos a Pablo haciendo lo que algunos han interpretado, y leyéndolo así directamente parece que fuera así, como un movimiento táctico para dividir al concilio. Si se fijan, es lo que logra, ¿no? Versículos 6 y 7, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz. Versículo 7, cuando dijo esto acerca de la esperanza y de la resurrección, se produjo disensión. Se logró dividir el concilio, pero no era el objetivo de Pablo, no era una estrategia de Pablo al identificarse como fariseo y hablar de la esperanza de la resurrección. Literalmente la frase es toda junta, la esperanza de la resurrección. Lo que en realidad Pablo afirma es lo que ha venido predicando a lo largo de su ministerio. Pablo no ha cambiado su mensaje. Para Pablo la creencia en la resurrección no es un juego o una estrategia. Predicar el Evangelio no es un juego o una estrategia para Pablo, sino que es la verdad central del testimonio de Pablo. Es lo central en el Evangelio, ya que fue esta la realidad que lo convirtió a Pablo de ser un perseguidor de los creyentes en Jesús a ser un seguidor de Cristo. La verdad de la resurrección, la esperanza de la resurrección. Pablo vio en el camino a Damasco al Jesucristo crucificado, ahora lo vio resucitado. ¿Se da cuenta? Lo vio vivo a Jesús en el camino a Damasco. Se le reveló a él como el Mesías, como el Salvador y el Señor de Israel. Pablo lo había visto vivo. Entonces, creer que esto es una estrategia de Pablo para dividir el concilio es fallar a la verdad de que él predicaba esto permanentemente. La proclamación de que Jesús murió bajo Poncio Pilato, que ha resucitado de entre los muertos y que por lo tanto es el Salvador de Israel, por medio del cual Dios perdona nuestros pecados, es el centro de su mensaje y es el centro de la misión tanto de Pablo como de cualquier cristiano. La proclamación de la resurrección de Jesús es un hecho central en la proclamación incluso de los 12, de los apóstoles, todos, la iglesia entera. Es el foco principal, por lo cual la iglesia cumple el rol que tiene que cumplir, el rol de ser testigos del Cristo resucitado. Entonces la división en el concilio, esta entre saduceos y fariseos, Lucas la explica en el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es un paréntesis que Lucas hace en el texto para explicar lo que está pasando. Los saduceos, así como los teólogos liberales de la actualidad, los saduceos no creían en lo sobrenatural de las escrituras. Desmitificaban las escrituras. ¿Por qué? Porque se hacían los académicos, porque eran hombres demasiado sofisticados como para creer en relatos sobrenaturales, en doctrinas que no se pudieran racionalizar. Entonces las descartaban, la resurrección, los ángeles, los espíritus. Y es llamativo incluso que en el registro bíblico usted no va a encontrar muchos saduceos, incluso ninguno que se haya convertido al cristianismo, sí fariseos, como Pablo. Pero era muy difícil, ¿por qué? Porque sacar de la mente de esta línea saducea, humanamente hablando, era un obstáculo muy grande, esta forma de pensamiento para el saduceo. Entonces era muy difícil. Versículo 9 dice, y hubo un gran vocerío. De nuevo, literalmente, gritos, clamores, quienes acusaban a Pablo de alborotador y enseñador contra la ley y el templo se estaban automáticamente desacreditando ellos mismos. Seguían con los gritos y Pablo indirectamente queda como alguien inocente, como al margen de la división acá entre la gente, al punto que van a decir los escribas de los fariseos, ningún mal hallamos en este hombre. Ningún mal hallamos en este hombre. Fíjense cómo sigue la línea de la discordia. Dice, si un espíritu le ha hablado,
o un ángel, no resistamos a Dios. Los escribas de los fariseos usan de nuevo esta línea de decir, bueno, si un espíritu o un ángel, esto que no creen ustedes, saduceos, bueno, si le ha hablado, no resistamos a Dios. Muchas veces los incrédulos llegan a este punto de irracionalidad, al punto de defender postulados o valores cristianos con tal de oponerse a otros, pero sin pensarlo. Y acá eso estaba pasando con los escribas de los fariseos. Estaban diciendo, bueno, si un espíritu o un ángel le habló, no resistamos a Dios. Se estaban poniendo como a favor de Pablo y lo estaban ya declarando inocente, cuando unas horas antes lo estaban golpeando a la muerte. ¿Se da cuenta? La irracionalidad de la incredulidad. Y entonces mientras pasa esto, de nuevo, más confusión, y fíjense, lamentablemente el objetivo de Claudio Lisias parece que no, de nuevo, se ha frustrado. Él buscó entender la situación, buscó recabar información del caso sobre Pablo, sobre las causas de la condena de los judíos, pero no recibió nada. Y entonces versículo 10 dice que habiendo grande disensión, el tribuno de nuevo, Pablo de nuevo llevado a la fortaleza, como había pasado anteriormente, y no reciben nada, no reciben ninguna respuesta de quién es Pablo y por qué lo condenan los judíos de esta forma, mientras los representantes políticos intentan comprender la situación, mientras la secta de la religión judía trata de poner obstáculos al avance del Evangelio y el testimonio de los apóstoles. Vemos finalmente cómo Dios, en su soberanía, en su providencia, permite en cada relato una oportunidad a sus siervos para dar testimonio de Jesucristo. Por eso nuestro último encabezado es un esfuerzo garantizado y avalado por Dios. Versículo 11. Leemos: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En todas las versiones en español leemos que se le presentó. Si usted busca por internet versiones en español, en todas dice que el Señor se le presentó, pero literalmente, y es hermosa la palabra, literalmente el Señor se le acercó, se le puso al lado, como una forma de una reunión íntima entre el Señor y Pablo, en este contexto, ¿no?, de sufrimiento, de abusos, de violencia, de confusión. Frente a estas situaciones que Pablo está viviendo, el Señor le dice: ten ánimo, ten ánimo, ten confianza, ten seguridad, ten valor. ¿Para qué? Para dar testimonio, para dar testimonio, no para cumplir tus sueños, no para sacar la mejor versión de vos en este mundo, no. Ten ánimo para dar testimonio, no para ser lleno de bendiciones materiales ni para tener éxito. Ten ánimo para dar a conocer a Jesucristo. Ese es el fin, ese es el foco, ese es el esfuerzo del cristiano y de la iglesia: anunciar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Pablo ha sido testigo de Jesucristo en Jerusalén, el centro de la comunidad judía, pero su próxima misión es dar testimonio de Jesucristo en Roma, el centro del control imperial. Ahí va a ir Pablo. ¿Por qué va a ir Pablo? Porque Dios se lo ha prometido. Ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tremendo lo que le pasa a Pablo. Ten ánimo para dar a conocer
a Cristo. Ten ánimo, Dios le está dando consuelo a Pablo, Dios le está renovando las fuerzas, Dios lo está elogiando incluso por el hecho de que ya ha predicado en Jerusalén. Dios lo está elogiando, así como has dado testimonio, y ahora le da esperanza y la certeza de que también lo va a llevar a Roma. La vida de Pablo no corre peligro. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dicho. No porque él sea un gran estratega o porque tenga una oratoria de aquellas, no, Dios le ha dicho, ten ánimo, porque así como has hecho esto en Jerusalén, así mismo en Roma. Y de alguna manera este último versículo es lo que da sentido y da dirección a todo el relato. Es Dios quien guía su obra, es Dios quien utiliza sus instrumentos para llevar a cabo sus planes, no los planes de los instrumentos. Los instrumentos son instrumentos, no mandan, no decretan cosas, no declaran cosas, no, en absoluto. Es Dios quien guía a su iglesia, es Dios quien lo hace, y así se lo afirma Pablo. ¿Por qué? Porque de nada vale el esfuerzo humano. No tiene ningún sentido esfuerzo humano por anunciar a Cristo si Dios mismo no es quien avala por diferentes medios la obra suya. Es Dios quien lo hace. Las iniciativas personales, las estrategias innovadoras que hay hoy, de nada sirven si todo eso está divorciado de la presencia de Dios y de la obediencia a su palabra. De nada sirve, no tiene sentido creernos que hacemos iglesia por un montón de cosas que están divorciados de la presencia de Dios y de su obediencia a la palabra. No podemos. Por eso es hermoso ver cómo Pablo en estas circunstancias él busca dar gloria a Dios en todo lo que hace, incluso al punto de, si se fijan en el pasaje, renunciar a lo que el mundo considera correcto y desenmascarar la hipocresía, condenar la ilegalidad, amonestar bíblicamente a los que se oponen. Eso es lo que hace Pablo, eso es lo que hace. Fíjense, Filipenses, hoy Filipenses nos ha ayudado en mucho, y Pablo le da este consejo a sus hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esto Dios se los ha concedido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Eso es lo que tiene que hacer un siervo de Dios, eso es lo que tiene que hacer cualquier cristiano, con mansedumbre, con amabilidad, sin contención, sufrido, pero no dejando de corregir a los que se oponen. Y eso es lo que Pablo hace. ¿Por qué? Porque la oposición al Evangelio, y con esto cerramos, la oposición al Evangelio no se puede contrarrestar callando el Evangelio. Algunos silencian el Evangelio por causa de la oposición, pero la oposición al Evangelio requiere entonces de esfuerzos renovados. ¿Para qué? Para explicar el Evangelio como el mensaje de Jesús, como el Salvador, como nuestro Señor crucificado, resucitado y exaltado de Israel. Uno tiene que renovarse cada día para, ante esta oposición, presentar de nuevo, dando a conocer quién es Dios por medio de su palabra, cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus atributos,
cómo presentarlo en oposición a la pecaminosidad del hombre y dejar en claro que el hombre está en una condición irreparable humanamente, que no es una simple enfermedad, que está muerto espiritualmente, y eso hay que anunciarlo, y de que esa muerte por portarme bien no la voy a solucionar, necesito una justicia mayor, necesito una justicia divina, necesito a Cristo. Por eso, esfuerzos renovados por presentar a Cristo, un Cristo que salva a pecadores y que llama al arrepentimiento, como lo hacemos siempre, como lo hacemos hoy, como lo vamos a hacer hasta que el Señor nos venga a buscar, llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza a los que se acercan a Él, a los que confían en la obra de Cristo. El Señor no rechaza el ser humano en su pecado, sí rechaza las cosas de Dios. Como decíamos al principio, sí odia con todo su corazón las cosas de Dios. No lo quiere, no tiene tiempo, no tengo tiempo, no es para mí, me resulta difícil. ¿Por qué? Porque claro, en su pecaminosidad el ser humano no puede y no quiere. Pero Dios, que es rico en misericordia, sí puede atraer a Él, a sus ovejas. Y acá vemos a un Pablo que no está claudicando, ni cambiando el mensaje. No lo vemos negociando o bajando los estándares del Evangelio para hacerlo más correcto. No, lo vemos esforzado, lo vemos predicando, lo vemos enfocado en ser testigos, lo vemos no distrayéndose ni dejándose arrastrar por las corrientes de pensamiento ni de los intereses de este mundo. Así lo vemos a Pablo, así lo habla Pedro. Y con esto quisiera terminar leyéndoles 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3. Le habla a los hermanos que están dispersos por todo el mundo romano, Pedro, y les dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Pablo vemos un hombre que ha muerto, vemos a alguien en el que vive Cristo, vemos a alguien que no estima su vida para sí mismo, sino que ha llegado a ver la hermosura de Cristo
como lo más valioso. Eso es lo más valioso para su vida, por lo que vale la pena no solo vivir, no solo pelear la buena batalla de la fe, sino que también vale la pena morir. Cristiano, ten ánimo. ¿Para qué? Para continuar predicando el Evangelio. No para que vos seas feliz en tu vida. No, el Señor no ha prometido la felicidad en esta vida, en esta temporalidad. Pero sí, ten ánimo para continuar predicando el Evangelio. Y si hay alguien aquí que aún se mantiene en rebeldía contra Dios, hoy también anunciamos que hoy es el día de salvación. Hoy esa persona puede correr a Cristo en arrepentimiento por haber sido enemigo de Dios, por haber sido rebelde a sus cosas, y puede recibir perdón de pecados y vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza a ninguno que acude a Él con corazón contrito y humillado. Señor, gracias por esta mañana, gracias por una vez más recordarnos verdades gloriosas desde que comenzó la reunión con la reflexión que José nos compartía de poder entender nuestro destino glorioso junto a ti, Señor, siendo tú el centro de la eternidad y disfrutando plenamente una comunión ya sin llanto, ya sin dolor, ya sin un enemigo que nos acuse, ni un enemigo que ande como león rugiente, ya sin pecado en nosotros, Señor, pero poder disfrutar también este tiempo sabiendo de que tenemos una tarea gloriosa y excelsa que es seguir predicando a Jesucristo, Señor. Eso hacemos, eso hace tu iglesia. No podemos y no debemos y no queremos y no vamos a cambiar el mensaje del Evangelio, Señor. ¿Por qué? Porque Pablo justamente a los Gálatas les declaraba y les decía que era maldito todo aquel que anuncie otro Evangelio, Señor. Realmente, Padre, cuántos falsos evangelios, Señor, escuchamos todos los días, cuántas promesas vacías y alejadas de tu palabra. Señor, anhelamos que tú ayudes a tu iglesia, a cada uno de tus hijos, a mantener el foco de atención en tus verdades, crecer en ellas, profundizar en ellas, crecer en santidad, Señor. Tú puedes hacer, es la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Señor, y eso anhelamos y eso rogamos por tu iglesia, Señor, hasta que tú vuelvas. Señor, ayúdanos a seguir creciendo y, Padre, permítenos ver también el glorioso momento en que tú salvas pecadores. Señor, gracias porque también podemos ser parte de esa tarea, de ese ministerio tan glorioso que es poder ver pasar de muerte a vida a tantos. Señor, gracias porque el poder lo tienes tú, la obra la haces tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la predicación de tu palabra, Señor, y eso hacemos. Y rogamos, Señor, que tú seas glorificado en todo lo que tu iglesia esté haciendo. Padre, ayúdanos mañana, que comienza la semana, a seguir siendo fieles y a que tú nos recuerdes, Señor, estas cosas. Padre, toda potestad te ha sido dada a ti, en el cielo y en la tierra, y por causa de eso, Padre, tú nos has enviado para predicar tu evangelio con la certeza de que tú estás con nosotros todos los días, hasta que todo esto termine. Padre, gracias por esas certezas y gracias por el ánimo que le diste a Pablo, porque es un ánimo que podemos apropiarnos también nosotros con un solo fin, de seguir predicando tu evangelio, Señor. Gracias por esta mañana, oramos en el nombre de Jesús. Amén.